La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Blue River, it can be found on any map that I know, but it's a place where lonely lovers all go to cry their tears. Blue River, it winds along a path of heartache and pain, our broken dreams and loving someone in vain, the way that I loved you, and baby I still do. One night I held you so tight, you were out of my sight. I'm feeling so low, but I gotta go, Blue River. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la primera ventana de agosto con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Patricia Simón está en Ser Málaga. Hola, Patricia. Patricia, ahora mismo la saludamos. Rafa Panadero aquí a mi lado, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? La primera ventana de agosto es la ventana guadiana. Aparecemos y desaparecemos según nos pidan paso los compañeros de deportes desde París. Los Juegos están ya teniendo varios momentos icónicos. Uno de ellos es que al final sí se ha podido celebrar la prueba de triatlón en el Sena. El nivel de bacterias ha descendido hasta los niveles permitidos por las autoridades sanitarias y los deportistas han podido nadar en el río. Marc Bassets lo describe en El País hoy como ese lugar retratado por poetas y artistas durante décadas, una cloaca, un nido de enfermedades, un caldo pútrido, tóxico. A raíz de esto nos preguntábamos si tenemos algún Sena en España. ¿Cuál es la salud de nuestros ríos actualmente? David González, buenas tardes. Hola Marta, ¿qué tal? Has hecho un pequeño rastreo y ¿qué has encontrado? Pues mira Marta, aunque el nivel de afectación varía según el territorio, en general nuestros ríos tampoco gozan de un fantástico estado de salud. Ejemplos claros aquí en España son el Guadalquivir, el Ebro o tal vez el más flagrante, el Manzanares, aquí en Madrid, que según un estudio que analizaba más de 250 ríos de la Universidad de Nueva York, es el más contaminado de toda la región europea. Los motivos van desde el clima árido de Madrid hasta la excesiva contaminación por la presencia de fármacos en el agua. Cerca del 40% de nuestros ríos no alcanza las condiciones de buen estado de salud y para poner remedio a esa situación, el Gobierno abrió en 2022 el Observatorio Ibérico Fluvial, con más de 50 investigadores y técnicos encargados de conocer la salud de nuestros ríos y de solucionar los problemas que arrastran. Uno de ellos, uno de esos científicos, es Cayetano Gutiérrez Cánovas, que es coordinador de este Observatorio Ibérico Fluvial. Cayetano, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Según los datos que nos contaba David, el Manzanares es el río más contaminado de toda la región europea, de Europa. Iba a preguntar si tenemos algún caso tan llamativo como en Sena, pero tenemos uno todavía peor. Bueno, en realidad estaríamos hablando de problemas distintos, ¿no? En el caso del Sena, el problema que hemos visto es que debido al sistema de drenaje que tiene de las aguas fecales que hay en París, pues cuando llueve no todas esas aguas se pueden tratar y acaban algunas yendo directamente al río. Por eso ha habido ese problema con un excesivo, digamos, número de bacterias fecales en el Sena, ¿no? Lo que estamos comentando en Manzanares es que, según este estudio, pues vieron que tenía unas grandes concentraciones de productos farmacéuticos, digamos, de lo que nuestro cuerpo excreta después de haber consumido productos farmacéuticos, y esto, como ha comentado David, pues se debe al clima, se debe a que Madrid es una de las ciudades más grandes de Europa, más pobladas de Europa, y por lo tanto, pues cuanta más población, más productos farmacéuticos, pero hemos de decir que en España solo se analizó el río Manzanares en este estudio, y entonces no sabríamos si es el peor caso, porque es el único que se analizó. Ya, pero en España, ¿qué zonas están más degradadas? Podríamos decir que, por ejemplo, ahora mismo en la cuenca de Guadalquivir encontramos muchos ríos con grandes problemas de contaminación por temas agrícolas, por temas urbanos y sobre todo también por temas de alteraciones en su cauce, por ejemplo, construcción de presas, extracciones de aguas. También encontramos otras zonas, por ejemplo, en algunas partes del Duero, del distrito del Duero, de las cuencas interiores catalanas. Eso podríamos decir que son tres de las zonas donde hay más problemas, aunque también, repito, hay zonas muy bien conservadas, ¿vale? Pero que en general, hablando en términos generales, podrían ser tres de las zonas con donde hay más ríos
que no llegan al buen estado ecológico. A mí, Cayetano, estamos tan poco acostumbrados a la seriedad de los datos oficiales que me ha sorprendido la decencia de París, ¿no? Que se gasta 1.400 millones, aunque la cifra baila en cada estimación, en purificar, en limpiar el Sena, y después reconoce que no está limpio, cuando podían, por ejemplo, haber falsificado los datos. Y lo que te quería pedir es si en los ríos españoles, el caso del Manzanares, en los ríos que tú comentabas ahora en la cuenca meridional, ¿hay un riesgo real de intoxicación o esto es como la fecha de caducidad del ministro Cañete que decía que era solamente orientativa en los yogures? Hombre, en todos los ríos que pasan por ciudades, aunque el agua se trata, siempre hay un riesgo alto de encontrar bacterias y productos tóxicos, ¿vale? Es decir, no hay que olvidar que al final todo lo que sale, ¿no?, de nuestro retrete, o incluso a veces de las alcantarillas, de las lluvias, todo eso acaba normalmente en estaciones de tratamiento, y de ahí va al río, ¿vale? Y hay veces que no todo ese agua se puede tratar como se quisiera, porque viene una lluvia excesiva, o porque hay muchísimo calor, o porque hay muchísima concentración. Entonces, al final esos efluentes que van al río no siempre van, digamos, con las concentraciones que quisiéramos de estos productos. Entonces, es decir, yo no me bañaría, por ejemplo, en el Manzanares, ¿no? Por ejemplo, sobre todo, pensar que en el Manzanares, por ejemplo, a lo largo del trayecto que pasa por Madrid, pues hay muchas depuradoras, ¿no? Y claro, al final, cuanta más personas hay, pues hay más riesgo de que haya más cantidad de bacterias, más cantidad de problemas, etcétera. Sobre todo en estas épocas, por ejemplo, de mayor calor, en el que hay menos caudal y por lo tanto se pueden diluir menos los contaminantes y las bacterias proliferan más rápidamente. Pero también hemos de reconocer que, por ejemplo, el caso de Manzanares, que estamos también hablando, entre comillas, poniéndolo muy de ejemplo de lo negativo, sí. También es verdad que toda la restauración que se hizo con Madrid y Río, sí, es cierto que ha hecho que el río mejore muchísimo. Y eso también nos debe de servir, ¿no? Que es verdad que quizás siempre ponemos el dedo en la llaga y señalamos lo malo. Es decir, que ahí en los ríos en España se han hecho muchas cosas positivas. Con inversión y con prioridades políticas, pues vemos que la cosa se puede mejorar, ¿no? O la situación actual se puede revertir. Cayetano, pero en esta línea de mejorar, entiendo, el observatorio lleva 2 años funcionando. Entiendo que su labor es la de hacer de alguna manera el diagnóstico, quizá proponer una receta en función de la información que obtengan del agua de los ríos, pero ¿hay algún organismo alguien se está responsabilizando de hacer el tratamiento que ustedes recomienden o las soluciones que haya que poner? ¿Dónde acaba su tarea? Nosotros por ahora nuestra red es primordialmente científica, es decir, nosotros nos dedicamos a investigar la evolución de la salud de los ríos, ¿vale? En distintas zonas, en 7 áreas peninsulares, incluso también en una de Portugal, no solo en España. Entonces, nosotros todavía estamos en la primera fase, no hemos todavía comenzado a analizar los datos porque estamos en los primeros años del proyecto, pero nuestra misión inicial, nuestra fase 1, será realizar publicaciones científicas donde sinteticemos los hallazgos de nuestros estudios, es decir, donde veamos cuáles son las causas que nosotros hemos identificado como principales impactos que tienen los ríos en estas distintas zonas, ¿no? Y viendo cómo identificando qué áreas están en mejor estado, qué áreas están en peor estado y cuáles son, digamos, los impactos a mitigar. Y con la experiencia de estos dos... perdón, sigue. No, en una segunda fase, nuestra idea sería ponernos en contacto con las confederaciones hidrográficas y con las consejerías de las distintas comunidades autónomas para transmitirles esa información. Pero claro, nosotros no podemos, hasta que no tengamos algo sólido para comunicar, no podemos ponernos en contacto. ¿Y estamos a tiempo con estos 2 años de experiencia por la información que llevan hasta el momento? ¿Esto es reversible o vamos tarde? Hay ríos que digamos que es muy complicado. Normalmente los ríos grandes, por ejemplo, como hemos dicho, el Manzanares, el propio río Guadalquivir, el propio río Ebro, todos estos ríos grandes, el problema es que, digamos, drenan una gran parte son un territorio muy grande, ¿vale? Entonces, aunque nosotros hagamos actuaciones en algunas zonas siempre hay grandes extensiones de agricultura, grandes extensiones de grandes ciudades, grandes polígonos industriales, que nosotros no vamos a poder, por arte de magia, hacer desaparecer, ¿no? Entonces, los grandes ríos, digamos que sí que se puede mejorar su salud, y de hecho se ha hecho en muchos casos, pero digamos que se puede llegar hasta un límite, ¿no? Y eso es algo que se ha admitido, y de hecho son ríos cuya salud se evalúa de una manera un poco distinta, ¿no? Se sabe que
bueno, digamos, las expectativas que tenemos son un poco menores. Entonces, ¿vale? volviendo al lenguaje olímpico, el triatlón hay que jugarlo en aguas, hay que disputarlo en aguas abiertas, en aguas marinas. Yo quería pedirles una cosa, ¿el aspecto de un río es orientativo definitivo? Es decir, usted como especialista le echa un vistazo a las aguas y dice aquí la cosa va mal o ha mejorado. Hombre, a ver, hay ciertos indicios que, por ejemplo, cuando vamos por un río y huele mal, pues no hace falta ser científico para saber que ese río tiene un problema, ¿no? Hay ciertas cosas que cualquier persona se da cuenta, pero hay muchos otros casos en los que hay que ver más variables. Podría pasar como un médico, pues hay ciertas personas que no nos hace falta ser médicos para ver que están, ¿no? Para ver que no gozan de buena salud. Con los ríos pasa igual, ¿vale? Hay veces que sí y otras veces que hace falta más información. Cayetano Gutiérrez Cánovas, coordinador del Observatorio Ibérico Fluvial, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Gracias a vosotros, muchas gracias. Patri, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy, con un fallo de conexión al principio. Nada. Estábamos hablando de las imágenes icónicas que están dejando los Juegos Olímpicos, por ejemplo, la del Sena llena de nadadores. El surf ha dejado huella desde Tahití con esa imagen del fotoperiodista de AFP, Jerome Brullet, en el que se ve al surfero brasileño Gabriel Medina suspendido en el aire, ¿no? Señalando al cielo con el dedo índice, después de surfear la que dicen que ha sido la mejor ola de la breve historia de los Juegos del surf en los Juegos Olímpicos, porque la disciplina empezó en Tokio. Este surfista consiguió casi la perfección, un 9,9 sobre 10. Y otra de las imágenes que van a pasar a la historia ha sido además portada esta semana en los periódicos. Muestra a Rafa Nadal apretando el puño y gritando, y a su lado, con un gesto idéntico, a su pareja de dobles, a Carlos Alcaraz. El fotoperiodista que ha retratado el final de un ciclo, diría yo, es un freelance de Alicante que nos escucha ya desde París. José Luis Pérez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Llegaste a los Juegos buscando ya esa imagen o te la encontraste por el camino? Bueno, llegué a los Juegos buscando muchísimas imágenes. Yo ya tengo imágenes en la cabeza que quiero conseguir. Y bueno, una de ellas era pues la de Rafa y la de Carlitos, con su típico grito, sus típicas muestras de alegría, de energía, ¿no? Entonces, cuando uno va a cubrir este tipo de eventos siempre tiene que tener más o menos planificado. Ya sé que esto es deporte, que no puedes planificar más o menos a los actores, pero tienes que conseguir tener unas imágenes ya en mente para que te sea más fácil, ¿no? Tener todo un poquito más planificado. La foto se ha movido mucho en redes y tiene cientos de miles de likes. ¿Cómo se defiende la autoría en esos casos? Bueno, a ver, la foto en redes sociales lo que ha servido, pues ya pierdes el control, llega un momento que pierdes el control, pero bueno, te sirve un poco como trampolín, como puerta, ¿no?, al mundo de, bueno, pues estoy aquí, estoy haciendo este trabajo y esta es mi foto. Entonces, evidentemente, ahí no puedo controlar. Los medios de comunicación sí que debo controlar un poco más y sí que controlan. Sí que es cierto que la mayoría pagan por la foto, hay algunos que no, entonces ya tienes que poner en contacto tú, porque entienden muchas veces que aunque esté en redes sociales se piensan que es libre la fotografía y no es así. La fotografía siempre tiene derechos, da igual donde la veáis publicada, que al final siempre pertenece al fotógrafo. Entonces nosotros, sobre todo los autónomos, tenemos que defendernos de todo este tipo de cosas, sobre todo con los medios, como te digo. José Luis. Porque al final la gente... Sí. No, perdona, sigue. No, digo, al final la gente, bueno, pues lo que ha hecho es un poco ayudar a dar a conocer la foto a través de redes sociales, ha sido un poco locura, pero luego está la parte oficial, por así decir, que es la parte de los medios, donde ellos mismos tienen que saber que hay una ética profesional que cumplir. Claro. Sí. Oye, no sé si en el momento en que haces esa foto tú ya te das cuenta de que esa es la foto, o quizás la foto, tu foto de lo que van a ser estos Juegos Olímpicos, y no sé si también has tenido algún momento en el que has notado la foto perdida, esa que has llegado tarde, que crees que la tenías y cuando has mirado dices, no la he cogido. ¿Estás echando de menos alguna? Que se me escapó esa. Sí, no, siempre echas de menos las fotos, o sea, porque muchas veces se te pierden. La tienes ahí delante y dices, joder, se me ha ido y no va a volver. Una foto no vuelve y da muchísima rabia porque se te queda ahí la retina y se te queda grabada para siempre de tenía que haber hecho esta foto. Esa foto está ahí y ya no va a estar y da mucha rabia. Y esta, bueno, en cuanto la vi en el visor de la cámara. Luego la amplié en la pantallita de la cámara y vi que era la foto que andaba buscando y me alegré un montón porque sabía que era esta la foto que yo quería de ese partido, era el resumen que yo quería transmitir
a través de mis imágenes y bueno, pues al final lo conseguí con esta fotografía. Sí. José Luis, imagino que una de las claves para cubrir deportes es la rapidez, ¿no? De captar el momento y de ser capaz de prever qué es lo que va a pasar antes, ¿no? ¿Qué deportes es más difícil para retratar? Porque en este caso era antes o después del partido, pero de todos los que haces, ¿cuál es el que más te cuesta? A mí los deportes de equipo, tipo baloncesto y demás, me cuesta mucho, porque continuamente se están cruzando jugadores y a mí personalmente me resulta difícil por eso, porque al final hay muchos actores, como yo digo, en la escena, interviniendo en la escena, y hacer un seguimiento de uno, pues de uno en particular es un poquito más difícil. Entonces siempre hay deportes un poco más complicados. Es que Sí. No, te decía que esta foto parece de natación sincronizada, ¿no? Porque están los dos justo en la misma postura. Como decía Marta, es el rey cediendo el testigo a su heredero, pero claro, el heredero ha crecido viendo los gestos de su maestro, de su padre, por eso hace lo mismo, incluso con la mano derecha. Exacto. Que no es lo mismo, porque Nadal es zurdo y Alcaraz es derecho, ¿no? Hay una compenetración gestual perfecta, y entonces ahí se refleja también la fiereza de Nadal en competición, que es por eso muchos dicen que sus rivales agradecen que no sea un deporte de contacto el tenis, porque está ahí totalmente contacto. Y yo te quería preguntar lo que vais a perder los fotógrafos con la retirada de Nadal, ¿no? Cuando perdáis a este hombre tan expresivo. Bueno, tanto los fotógrafos como los amantes del deporte perdemos un icono de nuestro deporte nacional y de nuestra historia deportiva. Entonces, Nadal mueve muchísimo, Nadal siempre ha movido muchísimo, siempre deja gestos increíbles dentro de la pista. Y al final, pues los fotógrafos nos nutrimos de este tipo de gestos. Tenemos un heredero, como bien dices, que es Carlitos, y que está, bueno, pues parece que está aprendiendo muchísimo de Nadal, pero bueno, también Carlos sabe lo que necesita y sabe lo que tiene que hacer por él mismo. Y también nos va a ofrecer a partir de ahora un montón de fotografías icónicas, estoy seguro. Y esa es la suerte que tenemos en el deporte español, que parecía que todo se acababa con Rafa y mira, ahora aparece Carlos. Y tenemos otros deportistas increíbles, nacionales, y bueno, pues tenemos que disfrutarlo aquí en los Juegos. José Luis, ¿haces sobre todo deportes o como freelance haces de todo? Sí, bueno, estoy especializado sobre todo en deportes. Yo soy periodista deportivo y lo que me gusta es la fotografía también. Entonces me especialicé en deportes, soy un amante del deporte. Iba a ir por ahí, pequeñito. José Luis, eres freelance. París no es una ciudad barata en condiciones normales, seguro que con Juegos Olímpicos menos. Claro. ¿Compensa económicamente? Es difícil sacar una compensación rápida, por así decir. Sí que se tarda en sacar, al final compensa, porque esto es a largo recorrido. Estas fotografías hasta dentro de 4 años no vuelve a haber unos Juegos Olímpicos. Entonces que digamos que tiene un recorrido bastante largo, porque durante 4 años los medios van a estar utilizando fotografías de los últimos Juegos normalmente. Entonces, sí. Con un abanico tan grande de deportes, ¿cómo te organizas la agenda? ¿Cómo eliges a qué deporte ir cada día? La planificación es compleja, porque al final estoy yo solo y soy el que tiene que sacar un poco el trabajo adelante y siempre buscando lo que sea más interesante o más noticioso. Entonces, los primeros días de los Juegos me lo planifico en casa. Eso hago un trabajo de planificación previa, pero a partir de los terceros, cuartos días que ya empiezan a haber sorpresas en los cruces, eliminaciones que no te esperabas, todo esto ya tienes que ir planificándolo la noche anterior. Tienes que mirar el programa olímpico y a partir de ahí un poco también por intuición de, ojo, es que aquí puede haber una sorpresa o aquí puede haber una medalla. Tienes que valorar un montón de parámetros, sí. Un momento, Patricia, porque tenemos una noticia de última hora. El periodista español Pablo González, que ha cumplido 2 años y 5 meses en prisión preventiva en una cárcel de Polonia, acusado de espiar a Rusia, acaba de ser liberado. John Rojas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad es que lo acabamos de confirmar ahora mismo. Pablo González, que ha estado encarcelado en Polonia por más de 2 años y 5 meses, estaba acusado de espionaje, acaba de ser liberado y está siendo trasladado ahora mismo a su país de nacimiento. Recordamos que era natural de Rusia, aunque también vivía en el País Vasco y tenía también la nacionalidad española. El intercambio ha sido un intercambio de prisioneros, también con un prisionero estadounidense, en una negociación que se ha llevado a cabo en las últimas horas entre varios países y nos lo acaba de confirmar ahora mismo el abogado Gonzalo Boye. Bueno, él va de camino en estos momentos ya a Rusia y el periodista norteamericano va de camino a los Estados Unidos. Se ha producido en una negociación bastante larga entre las autoridades de distintos países. Aquí
han participado autoridades de distintos países y esa parte yo prefiero no explicarla, pero el gobierno español no ha tenido nada que ver en esto. Bueno, especificaba el abogado Gonzalo Boye, ya lo hemos oído, que el gobierno español no ha participado en esta negociación, que se ha tratado de un intercambio en el que han participado Rusia y Polonia, de periodistas presos en ambos países, pero la noticia positiva es esa. Pablo González ya está camino hacia Rusia, hacia su país de nacimiento. Nos confirmaba también el abogado que una vez que haya descansado tomará ya las decisiones que tenga que tomar, pero probablemente vendrá obviamente aquí con su mujer a Euskadi. Pues esa es la última hora. El periodista español Pablo González, que estaba acusado de espiar a Rusia en una cárcel de Polonia durante casi 2 años y medio, acaba de ser liberado por un intercambio de rehenes. Estamos hablando con el fotoperiodista freelance alicantino José Luis Pérez, que está cubriendo los Juegos Olímpicos desde París. José Luis, ¿cuál es tu próxima foto que estás buscando? Dices que tienes un montón de fotos en la cabeza. ¿Cuál es la que dices, yo tengo que conseguir esta? Simone Biles, por ejemplo, no sé, que sé que la has estado cubriendo. Sí, bueno, Simone Biles es un sueño siempre poder cubrirla y poder trabajar junto a ella, pero no, yo lo que ahora necesito es que Carolina Marín vuelva a ganar el oro por lo que representa para nuestro deporte y por ella. Oye, porque en Tokio lo pasamos un poco mal y ella no pudo ir por unos motivos, yo no pude ir por otros y bueno, nos hemos reencontrado por aquí, por así decir, aquí en París, y espero que tenga mucha suerte y que pueda conseguir ese oro y yo pueda hacer esa foto. ¿Se han puesto en contacto contigo alguien del entorno de Nadal, Alcaraz, para conseguir esa foto? No, la verdad que no. Sí que vi que alguna cuenta oficial de la Academia de Rafa Nadal, por ejemplo, sí que utiliza la foto y demás, y bueno, pues eso da un poquito de alegría, pero nadie contactó. A ver, tampoco tienen por qué hacerles una foto más, que ellos tienen millones de fotografías. No, pero esa tuya no. Tienen millones, pero esa no. Y bueno, pues a ver, como fanático del deporte me hubiera hecho mucha ilusión, eso no te lo voy a negar, pero bueno, ya te digo. En esta multiplicación incontrolada de la imagen que comentabas al principio, cuando tu foto se convierte en un meme, ¿es un motivo de orgullo eso? A ver, yo soy un fotógrafo muy pequeño que no suele trascender para nada nunca. Y es complejo de gestionar y es complejo de verlo, ¿no? lo que pasa con tu trabajo o lo que comentas sobre tu trabajo, pero al final es muy bonito. O sea, me da igual si han hecho algún meme o no, porque realmente, por suerte, no he visto así cosas malas. Todos los comentarios han sido buenos y en este sentido me gustaría dar las gracias porque todo el mundo, o sea, me ha escrito de algo que nunca me había pasado para darme las gracias por la foto. Tengo cientos y cientos de mensajes diciéndome gracias por la foto, gracias por habernos contado este momento, gracias por habernos hecho sentir, ¿no?, lo que transmiten estos dos jugadores, estos dos tenistas, y de verdad que me quedé como un poco abrumado porque es la primera vez que alguien me da las gracias por una foto. Entonces, qué triste esto. Entonces eso lo voy a disfrutar ya para siempre. Claro que sí. José Luis Pérez, fotoperiodista que está cubriendo los Juegos Olímpicos en París. Muchísimas gracias por estos minutos en la ventana. Que vaya muy bien, estaremos muy pendientes. Y enhorabuena por de la tus foto. Fotos, eso es. Oye, pues muchísimas gracias por querer hablar conmigo. Y encima me habéis interrumpido con una noticia increíble, la liberación de nuestro compañero, así que hoy es una tarde para disfrutar todos. Sí, muchísimas gracias por todo. Sí. Gracias, José Luis. Gracias. Patricia, llevábamos mucho tiempo, también Reporteros Sin Fronteras, haciéndose eco de las condiciones en las que estaba detenido Pablo. Absolutamente, 2 años en prisión, sí que se hicieran público al principio durante meses los cargos, sin que haya habido juicio, durante mucho tiempo sin poder recibir visitas de su abogado y su familia, y ahora lo que vemos es que ha sido un intercambio entre Rusia y Estados Unidos, porque además Rusia ha puesto en libertad al periodista de Wall Street Journal, a Evan Gershkovich, que había sido condenado en Rusia también, acusado de espionaje, a 16 años de prisión, así que doblemente alegría, y vamos a ver cuándo puede volver a su casa Pablo, así pues sí, que una celebración.
Son las 5 y 8, las 4 y 8 en Canarias. Seguimos en La Ventana. ¿Por qué te ríes, Veo panadero? caras de sorpresa en la audiencia. Es que estábamos hablando de las imágenes de los juegos. Seguimos. Están Matías Vallés y Patricia Simón, ¿verdad? Sí, bueno, aquí estamos. Estábamos hablando de las imágenes en esta ventana guadiana, de las imágenes icónicas de los juegos que se han hecho virales. Y otro de los movimientos o tendencias que se está haciendo viral este verano es el de las Tradwives. Ha empezado, por eso esta canción. Por eso, Barbie. Todo tiene un ha sentido. empezado en Estados Unidos, pero este movimiento de las Tradwives ya está en España. Son mujeres blancas, en apariencia se asemejan a las amas de casa estadounidenses de mediados del siglo pasado, del siglo XX, y cumplen el rol de esa esposa tradicional a la que se dedican al cuidado de la casa, de los hijos, del marido. Ponen un tono de voz así como medio dulce, agudo, como el de esta influencer. Por calor fui formando la bola de queso. La masa ya estaba lista, así que la dividí en bolitas y la enrollé para formar rollitos pequeños como este. Los coloqué en mi molde y los dejé reposar 1 hora y media hasta que doblaron su tamaño. Lo pinté con huevo y lo metí en el horno durante 50 minutos hasta que se Está quedó haciendo dorado. un pan y un queso porque su novio quería un bocadillo y lo está haciendo de cero. Es una tendencia que nos ha llamado la atención y queremos hablar de ella con alguien que la está estudiando. Silvia Díaz es socióloga, coautora del informe Jóvenes en la Manosfera. Silvia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo saber, por ejemplo, con este audio que hemos escuchado, si se trata de una tradwife o si simplemente es una chica contando cómo hace el pan y el queso para el bocata de su novio? Bueno, creo que aquí juega un poco también el formato en vídeo, ¿no? No solo nos quedamos con el audio, pero el vídeo. Creo que se nota mucho el contenido que se puede marcar dentro del fenómeno de la tradwife, sobre todo por cómo está modelando la voz, ¿no? Lo que mencionabas un poco antes, esta voz tan dulce, tan aniñada, tan infantil, hablando siempre de que está cocinando algo porque se lo ha pedido su novio, porque le apetece su novio. Esto es típica marca de tradwife. Matías, ¿te había llegado este movimiento ya? ¿Lo has visto? No, a mí lo que he escuchado, que es por primera vez escucho a Rorró, fíjate si se aprenden cosas en La Ventana, me parece una parodia ridícula de Barbie, es decir, y no me provoca el mismo interés, pero yo iría con mucho cuidado siempre a la hora de criticar lo que, por ejemplo, lo que no me gusta, porque supongo que esta persona se está forrando, no solo económicamente, sino también en oyentes. Yo vivo como periodista en la dictadura del clic, entonces me pregunto quién no lo haría, y me ocurre lo mismo con lo poco que he escuchado como con los 800.000 votos de Albiz. Es decir, yo no soy uno de esos 800.000 votos ni voy a ser nunca un oyente de Rorró, pero la pregunta que me gustaría trasladarle a Silvia es ¿por qué? ¿Por qué triunfa ahora un fenómeno como este? Pues creo que triunfa por diferentes motivos. Creo que es algo que es muy llamativo, rompe mucho con el esquema que tenemos de las mujeres en las redes sociales, la presentación de las mujeres en las redes sociales, que suelen asumir unos roles muy diferentes al de mujer conservadora, que es ama de casa, que trabaja en el hogar. Creo que rompe un poco con estos esquemas y también el formato está muy diseñado y muy curado hasta los últimos segundos. Toda la estética, la gramática visual está muy pensada también para generar contenido que sea controvertido y que polarice, ¿no? Que dé debate, que se hable de ello en los medios, que se hable de ello entre grupos de amigos. Entonces creo que se ha vuelto muy viral porque se ha entendido como un negocio, como algo, y aquí hablo más del fenómeno en España, que realmente solo podemos hablar de una persona, que es Rorró. Se ha entendido como una estrategia de marketing para llegar a lo más alto y bueno, como vemos, le está funcionando muy bien. De hecho, ya está haciendo colaboraciones, está yendo a conciertos que le están pagando, está colaborando con diferentes empresas. Entonces, para mí es una estrategia de marketing que pensó en querer hacerse viral y lo ha conseguido. Silvia, pero más allá de ese enfoque de negocio, de marketing que estás comentando, ¿ves alguna relación como socióloga con el auge también de movimientos de ultraderecha, es decir, con una conexión política? Sin ese auge de la ultraderecha, ¿habría tenido lugar este auge de la manosfera? No, yo creo que el auge del antifeminismo es un factor clave en también el auge, aunque en España realmente es meramente simbólico porque, como decía antes, solo tenemos a Rorró, pero es un factor clave en que se esté hablando y que se esté dando tanta atención mediática a las tradwives. Vivimos en un contexto social donde las posturas políticas antifeministas, desde las cuales se están cuestionando derechos feministas, incluso negando la existencia de la violencia de género, se han normalizado. Pero
aquí, más allá de este antifeminismo que vemos normalizado en esferas políticas y sociales, también es importante destacar, para mí, otro factor que es igual de clave, que es la desigualdad social. Vivimos en sociedades capitalistas, muy neoliberales, que se nutren de estas desigualdades para sobrevivir. La vivienda cada vez es menos accesible, tanto en régimen de alquiler como de compra, el precio de la luz y del gas y de los alimentos cada vez parece que suben más. Todo esto se acaba convirtiendo en un malestar social que sobre todo se gesta en generaciones más jóvenes que están construyendo su idea de futuro y que se encuentran con que hay muy poco con lo que construir. Para mí esto se acaba traduciendo en un malestar que implica tanto a jóvenes como también a mayores que han visto pues su poder adquisitivo mermar en estos últimos años, y este malestar social se acaba explotando y aprovechando por parte de grupos de extrema derecha que lo redirigen hacia pues un enemigo ficticio que supuestamente está causándolo todo. Está causando toda esta desigualdad, que es el feminismo con sus supuestos chiringuitos, la inmigración y la comunidad LGTBI. Todo esto es ficticio, pero les funciona, y creo que en este puzzle de por qué las tradwives, más allá, ¿no?, de esta estrategia comercial, por qué están pues pudiendo calar en algunas esferas discursivas políticas y sociales, creo que el antifeminismo y la desigualdad son clave. Claro, hay que recordar que todo este fenómeno, porque si no, no entendemos cómo hemos podido llegar aquí, ¿no? Empieza en 2009 con el Tea Party en Estados Unidos. Recordemos cuando se pusieron de moda hacer las cupcakes, ¿no? Las magdalenas, sí. Esas madres obstinadas que tenían que cultivar los alimentos ecológicos para alimentar sanamente a sus hijos, y empiezan a aparecer figuras en los medios tradicionales que en España, no siendo una tradwife, pero sí reproduce un discurso muy neoconservador, muy reaccionario, como por ejemplo Tamara Falcó, ¿no?, que hace de portavoz de el discurso contra el aborto, un discurso biologicista en el que las mujeres tienen una función determinada, y además empiezan a normalizar algo que han hecho las tradwives, que es poner en valor lo que ellas llaman el valor en el mercado sexual, ¿no?, que es decir, con cuantos menos hombres tengas relaciones sexuales, más joven seas y una apariencia más supuestamente atractiva, pues más valor tienes, ¿no? Y así llegamos a las redes sociales. Y yo te quería preguntar, Silvia, porque claro, los medios tradicionales podemos identificarlas más o menos, pero la gente joven está llegando a estas empresarias que están jugando un papel para ganar dinero a través de TikTok y de Instagram, y no los estamos viendo, no estamos viendo a estos actores. ¿Cómo podemos contrarrestar esos discursos si no estamos ahí? Pues yo creo que estando ahí. Creo que este es un debate que se lleva teniendo en el ámbito del feminismo durante varios años, sobre todo con el auge de la manosfera y el antifeminismo online, pero creo que es muy importante como feministas, tanto académicas, activistas, personas que no quieran ponerse ningún tipo de etiqueta, estar en las redes sociales creando contenido, no en respuesta al contenido pues misógino, al contenido tradwife, sino desarrollando un discurso feminista amplio, que sea integrador, que tenga diferentes posturas, pero que tenga como objetivo, ¿no?, pues hacer pedagogía feminista, que llegue tanto a jóvenes como a mayores, que tenga un lenguaje accesible y crear contenido para seguir intentando construir un futuro que no nos lleve solamente a lo que decía, a responder al golpe de clic, a ser más viral, a hacerte más viral que Rorro, sino intentar construir un internet feminista que es paralelo. Y aquí es la disyuntiva, ¿no? Seguimos en las redes tradicionales, como es lo que antes era Twitter o Facebook o Instagram, que están muy condicionadas también por las empresas tecnológicas que las sustentan, o creamos un internet paralelo, más comunitario, más feminista. La respuesta no la tengo, pero creo que es importante seguir teniendo presencia en las redes mainstream, porque ahí es donde el discurso que más acaba penetrando en la esfera política, pero también construir granito a granito nuestros propios espacios aparte. Yo no tengo muy claro la palabra contrarrestar, es decir, yo creo que es una competición, es decir, Tamara Falcó, y siento otra vez de nuevo no tener el mínimo conocimiento de su labor profesional, es un éxito. Rorro, por lo que parece, es un éxito. Las marcas comerciales son muy sensibles a la repercusión social y sobre todo a una repercusión al daño reputacional. Estoy pensando ahora mismo, habíamos hablado con Marta hace un momento, Bella Hadid, que Adidas anula inmediatamente una publicidad porque puede ser molesta para Israel, cualquier cosa de este tipo. Es decir, en lo que estamos es en una competición, y yo creo que el que quiera ganar esta competición lo que tendrá que demostrar es que tiene razón. Ahora mismo en Estados Unidos, precisamente, y por eso es muy oportuno que hayáis elegido este tema de las tardías,
wives, que por ejemplo en Estados Unidos también hay trad dads, los papás tradicionales, con la famosa leyenda porque yo lo digo, niño o niña, esto se hace porque yo lo digo, porque soy tu padre y lo digo, esta es su filosofía. Pero ahora mismo el futuro vicepresidente, si gana Donald Trump, que es Vance, sí, es también un caso con una trad wife, que sea además de origen indio, Usha, otra vez, mujeres de éxitos, como era Rishi Sunak, y que acusó precisamente a Kamala Harris de childless, de no tener hijos, del famoso la mujer yerma. Es decir, que esta campaña en Estados Unidos, hoy hemos visto otra vez las acusaciones de Trump sobre la raza o la identidad racial de Kamala Harris, va a ser definitivo en las elecciones, pero yo no creo que se trate, como decir, de contrarrestar de si las empresas, sino decir, de tener razón, decir, realmente si tuviera razón un bando u otro, no existiría el otro bando. Se supone que hombre, vamos a ver. Lo que pasa, yo creo que, Matías, en Estados Unidos es más obvio y los localizas más fácilmente. Aquí, y tú mismo lo decías antes, tú lo ves y te da un poco de impresión de parodia. Y yo creo que ahí está el peligro, que bajo esa parodia, o lo que a nosotros nos parece parodia, nos están colando discursos misógenos, antifeministas, etcétera. Incluso Sí. una visión de, quiero decir, cuando ella juega un rol infantil con esa voz, ¿no?, aniñada que está impostando, en realidad está sacando imaginarios, los más bajos, ¿no?, de sumisión, de pederastia, o sea, es el aniñamiento, ¿no?, de la mujer. Por tanto, y además son mujeres que lo que están diciendo es que el feminismo está acabando con la sociedad y está acabando con el bienestar de la familia. Ese imaginario reaccionario en contra de los derechos humanos, no podemos decir es que pueden llevar razón. Lo que sí tienen detrás es una industria millonaria que lo hace atractivo, porque sí es cierto que esos espacios, ¿no?, como bien decía Silvia, de las redes sociales más orientada a la gente joven, nosotros los hemos dejado de lado porque pensábamos que ya no iba con nosotros, y toda esa industria reaccionaria ha dicho, aquí es donde están nuestros futuros votantes, ¿no? Entonces, por eso tan importante lo que decía Silvia, de volver a estar en esos espacios, ¿no? Sí, pero la industria millonaria va a ir donde esté la gente, donde esté la mayoría de la gente, la mayoría de los clientes. Es decir, son así, no tienen absolutamente ningún corazón, ningún sentimiento. Yo soy tan duro como tú en analizarlos, pero lo que no son, y perdón por la palabra, es tontos. Es decir, ellos saben dónde está el mercado. Es decir, con lo cual vuelvo al principio. ¿Por qué? Porque hay un caldo de cultivo que permite la proliferación hasta extremos, digamos, escandalosos, según lo que estáis diciendo, de estos fenómenos. Sí, a mí lo que más creo que más allá, ¿no?, de lo que comentaba el antifeminismo, la desigualdad social, el capitalismo tan agresivo cambiando nuestras condiciones de vida materiales, a mí una cosa que me parece muy peligrosa y que va muy en línea con lo que comentabas ahora mismo es pues la estructura que está sustentando las redes sociales. Estas empresas tecnológicas que mueven millones de dinero, millones de dólares, de euros, de dinero, y que a través de ese dinero también moldean nuestra atención y acaban teniendo un rol muy crucial en el debate público, en la agenda política. Entonces creo que las redes sociales y las empresas que están detrás de estas redes sociales, y también las que no están detrás pero ayudan a crear toda esta arquitectura a través de colaboraciones con influencers, están generando y se están lucrando con una lógica algorítmica que se rige por un sistema puramente capitalista. Los algoritmos que acaban decidiendo qué tipo de contenido vemos en nuestras redes sociales acaban favoreciendo, porque están diseñados de tal forma, la difusión de contenido controvertido y polarizador, que no tiene, llega hasta un punto en el que no tiene sentido tener razón. Yo creo que la batalla va mucho más allá de tener razón o no, sino monetizar. Monetizar a lo loco. Cuanto más monetices, cuanto más visionado, más vas a ganar. No creo que todas las tradwives se crean. Creo que, bueno, hay ciertas tradwives, ¿no?, que pueden venir de religiones cristianas fundamentalistas, como la religión mormona, pero creo que hasta cierto punto es todo muy performativo y discursivo, y viene nutrido y también acelerado y promocionado por este capitalismo de algoritmo, que no enriquece la sociedad, sino que la divide más. Y de hecho ese es el punto, ¿no? Cuanto más polarizada esté la sociedad, cuanto más debate se genere de posiciones más enfrentadas que solo quieran tirarse las sillas a la cabeza,
más contenido y más tráfico va a haber en Instagram, en TikTok, en YouTube, en cualquier red social. Por eso nos esto, parecía importante hablar de este nuevo fenómeno, por lo menos aquí en España, el de Tradwives. Silvia Díaz, socióloga, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Estamos con un ojo puesto en París, de hecho enseguida nos vamos a ir a conectar con los compañeros de Carrusel porque tenemos opciones de ganar una medalla en judo, pero antes vamos a conectar con nuestro colaborador más olímpico, Juanma López Iturriaga. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En La Ventana, los Jueguitos Olímpicos con Juanma López Iturriaga. Juanma, es que esto es un no parar. Yo no sé qué destacas tú hasta ahora, porque claro, esto puede cambiar o está cambiando cada poco. Fíjate, desde el lunes que hablamos, 3 días, lo que... Bueno, así rápidamente, lo primero, a mí me gustaría destacar que estamos viendo en casi todos los pabellones unos ambientazos tremendos, que queda a gusto. Después de la experiencia de Tokio, da igual, baloncesto, gimnasia, judo, tenis de mesa, está todo abarrotado. Y la verdad es que es una gozada, porque al final acaba transmitiéndote a ti como espectador también, ¿no? Todo ese ambiente y ese ruido y esa fiesta que hay un poco alrededor. Pues en cuanto a España, pues ya se ha comentado a lo largo del día. Ayer fue un día un poco deprimente, sobre todo por la tarde, porque perdimos unas cuantas opciones. Pero bueno, ha llegado lo que le han llamado el superjueves y se nos está empezando a olvidar, ¿no?, las decepciones de ayer, que desde luego y sin lugar a dudar la más, digamos, mediática fue la derrota de Nadal y Alcaraz, que supuso, ¿no?, la primera retirada de Rafa, la primera de no sabemos cuántas. Sí. Es que es curioso que han dicho, bueno, Rafa parece que no volverá a jugar otros Juegos Olímpicos. Pensando que son de aquí a 4 años, parece que no. Casi seguro, ver, ¿no? Yo creo que es no es un debate, es una conversación que yo creo que es lógico, ¿eh? O sea, estamos hablando de probablemente el mejor deportista de la historia de España, ¿no? De mucha repercusión. Yo no sé, me cuesta imaginar, yo creo que se va a retirar. Fíjate, voy a hacer ahí la apuesta. Yo creo que se va a retirar definitivamente porque no le veo... O sea, se ha demostrado en este último intento de ponerse, digamos, en forma, se ha demostrado pues que ya tiene unas limitaciones, que le cuesta mucho llegar a un estado de forma, en fin, solvente. Luego tiene el ranking, lo tiene, digamos, perdido, con lo cual pues le puede pasar en cualquier torneo que le toque Djokovic en la primera o segunda ronda. En definitiva... no sé, has jugado, te retiras jugando, que yo creo que era uno de sus objetivos, porque me acuerdo mucho de Pau Gasol, ¿no? Pau Gasol estuvo casi 3 años lesionado y por fin, o sea, intentando porque quería retirarse en la pista y al final, cuando ya todos estábamos diciendo, pero vamos, Pau, que no merece la pena, retírate, pues al final lo consiguió y se retiró en unos juegos y ganando una liga con el Barcelona, con lo cual, pero ya esa opción yo creo que Rafa ya no sé si la tiene, pero bueno, esperaremos. Es un hombre muy reflexivo y me imagino que dentro de unos días pues nos lo dirá, porque claro, hay una, digamos, demanda informativa de ahora Rafa y ahora qué Rafa. Es que el deporte y la política se demuestra que no tiene edad siempre que ganes, porque hay que recordar como en Biden, que no es la edad, es la performance, es la actuación. Por ejemplo, LeBron tiene 40 años y está guiando a Estados Unidos a la medalla de oro, Durant más de 35, Curry igual. Yo lo que viendo la forma en que se está retirando Nadal, que no es como figura, ¿y tú qué harías? Joder, ya no me puedo, me cuesta. Yo te puedo dar mi experiencia. Yo me retiré muy joven, yo me retiré con 31 años, cuando me di cuenta que mi cabeza estaba más fuera del deporte que dentro. Y fue una retirada deseada, que yo creo que dentro de las retiradas yo creo que es la mejor. No te retira una lesión, no te retira porque no hay ningún equipo que te quiere contratar y todo eso. En el caso de Rafa, yo creo que, no sé, yo creo que unos Juegos Olímpicos es un buen sitio y una pista y peleándolo. Fijaros, fue emocionante en el segundo set, cuando las cosas estaban muy mal, hicieron un último esfuerzo, ganaron varios juegos seguidos, la pista se
se volvió loca. Bueno, pues te retiras y tu último recuerdo es, joder, en una pista y dando todo lo que tienes, ¿no? Bueno. Pero bueno. Lo que no tiene nada es una medalla de plata como la tuya. Tiene alguna de oro, pero... Tiene de oro, tiene 2 de oro. Eso, por eso, tiene 2 de oro, pero no tiene de plata. ¿Palomeros tiene alguno? No. Es verdad, el oro está sobrevalorado, ya te lo digo. Venga, cuéntanos los palomeros de hoy, tú. A ver, venga, los palomeros. Voy a dar 2 de bronce. Uno, ya que estamos en el tenis, se lo voy a dar a Andy Murray. Mítico Andy Murray, sí. El tercero después de Djokovic, Nadal y Federer, pues era, digamos, el cuarto en discordia, tuvo muchas lesiones y tal, pero era un grandísimo jugador. Bueno, en 16avos de final, Andy Murray levantó 5 pelotas de partido consecutivas con su compañero Evans en dobles. Pero es que en cuartos levantó otras 2. Cosa que hubiese significado el fin de su carrera, porque se va a retirar, sí que ya lo ha dicho, que se retira en París, ¿no? Hoy juega a las 5:30, hay que verle, porque no sabéis el ambientazo y la emoción de ver que pueden ser sus últimos raquetazos. Y luego, segundo de bronce, al jinete Juan Antonio Jiménez Cobo, que ha disputado en Doma con 65 años. Sí. Ojo. 65 años son los que tengo yo. Le voy a llamar a Escariolo para que me dé una oportunidad. Otros hablando de retirada, ¿no? Efectivamente, y otros hablando de retiradas con 40, así es que no. A ver, no, pues la de plata, a la selección femenina femenina, selección femenina de baloncesto, ha ganado 2 partidos que tenía perdidos contra China y Puerto Rico, y es una maravilla la fe con la que juegan estas chicas. Y por último, de oro, que ya me has pisado un poquito la idea, he pensado que Rafa Nadal, que tiene prácticamente todos los trofeos, le falta uno, el palomero de oro, con lo cual, por lo que nos ha hecho, por lo que como se ha comportado, por lo que nos ha hecho sufrir y disfrutar, le mando el palomero de oro para que lo ponga ahí al lado de los 22 Grand Slam. Gracias, y tú. Muy bien, nos vamos a París porque está Dani Garrido pidiendo paso, mirando al piragüismo y al judo, Dani. Venga, vámonos, Marta, porque atención, tiene 23 años. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.